Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a todos. Comenzamos nuestro culto de sábado, comenzamos con el deseo de adorar al Señor, de escuchar su palabra, de interceder unos por los otros. Así que vamos a comenzar orando, ¿qué le parece? Orando al Señor. Tenemos muchas peticiones en este tiempo de hermanos y hermanas que están pasando por necesidades. Oramos por nuestro querido pastor Ciro, él gracias a Dios se está reponiendo bien. Oramos por Rosana, por Alejandra, oramos por Carmen Ginasi, por Carmen Laboro, oramos también por Giovanni Tropiano y tantos hermanos que están necesitando nuestra oración. No nos olvidamos de José Luis Menzano, de Daniel Kaslauskas y de otros hermanos que están quizás con pruebas y con luchas. Queremos recordar a Jonathan. Jonathan estuvo internado en esta semana por COVID-19, hoy está en su casa, se está recuperando. Oramos por él, por Yamila y por los papás de Jonathan. La mamá está con el mismo problema, está con respiración asistida y el papá también anda con algunos problemas de salud. Así que oramos para que el Señor bendiga a esa familia y su mano de poder esté sobre cada uno de ellos. Así que hermanos, empezamos orando, como tiene que ser. Oramos al Señor también para que Dios bendiga este culto, esta reunión, que podamos escuchar su palabra. Y ahí donde están, hermanos, oremos y busquemos al Señor. Diego Ruggeri nos va a dirigir en oración y posteriormente a eso vamos a escuchar un hermoso himno cantado por nuestra querida hermana Silvia Díaz, que nos habla de que Cristo es nuestro amigo. Oremos. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, es un privilegio poder contactarnos a través de este medio y en esta oportunidad vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor. Y como decía Spurgeon, ¿no? que convirtamos en oración cada afán y que podamos tomar esto y que podamos convertir en oración cada preocupación, cada carga que hoy podamos tener. Así que los invito a orar. Padre del cielo, Señor, te adoramos, te alabamos. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Por la paz que vos nos das. Gracias, Señor, por tu perdón, por la muerte de la cruz del Calvario, Señor, que hoy podemos acercarnos delante de esa cruz para dejar nuestras cargas y dolencias, Señor. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, porque un día llegaste a nuestras vidas y la transformaste. Y trajiste perdón a nosotros. Perdónanos, Señor, por fallarte tantas veces. Y que tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Señor, queremos entregarte de una manera muy especial a nuestra iglesia, a nuestro pastor Ciro. Gracias, Señor, porque él ya está mucho mejor. Y sabemos que vos vas a completar la obra, que vas a poner tu mano sobre él y que está todo bajo tu control. Y que tú que empezaste la buena obra vas a ser fiel en completarla en él y pronto ya va a poder estar recuperado, Señor, 100%. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana de la iglesia. Señor, que vos estés poniendo tu mano sobre ellos, sobre los matrimonios de nuestra iglesia, Señor, sobre cada familia, Señor, sobre los niños, Señor, sobre cada ministerio, Padre, para que en este tiempo que nos estamos viendo de modo virtual, vos estés y sigas obrando, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener la escuela. Te pido que vos la estés bendiciendo, Señor, que es un instrumento primeramente para poder llevar tu palabra, es una herramienta de evangelización y también para dar formación a tanta cantidad de chicos, Señor. Gracias, Padre. Señor, entregamos delante de tu presencia nuestras cargas. Vos sabés qué tenemos cada uno en nuestro corazón, aquellas necesidades, que hoy podamos dejarlas delante de tu presencia, sabiendo que vos sos nuestro Padre, que sos fiel y en tu voluntad
vas a estar ayudándonos, Señor. Entregamos las cuestiones económicas en tus manos, entregamos las cuestiones de trabajo, de salud, Señor. Cuídanos, Señor, en este tiempo tan difícil. Señor, saca toda angustia, toda preocupación, y te entregamos a nuestra nación, nuestro país, delante de tu presencia, a nuestros gobernantes, Señor, para que tomen las decisiones correctas. Nosotros, Señor, los bendecimos como dice tu palabra y oramos por ellos. Te alabamos, Señor, entregamos nuevamente cada área de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso himno que hemos escuchado. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Qué precioso, qué preciosa letra, qué hermosa música. Así que tenemos que hacer eso. Si nuestro amigo, nuestro mejor amigo nos dice oren, nosotros debemos buscar a Dios en oración. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué hermosa que es esta historia, ¿no? Y es hasta tragicómica, ¿no? Es el capítulo 12 de Hechos, es un capítulo que comienza de manera muy triste. Habla un poco de la persecución de Herodes. Herodes persigue a la iglesia y dice que echó a algunos en la cárcel, pero luego tomó a Jacobo, que era el hermano de Juan, y lo mató, lo asesinó. Luego, no conforme con eso, mete a Pedro en la cárcel. Y cuando Pedro estaba en la cárcel, estaba ahí, dice la palabra de Dios que él estaba ya durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas. Al otro día lo iban a sacrificar, lo iban a matar. Y dice que un ángel le tocó el costado y le dijo: levántate, envuélvete en tu manto. Se ve que hacía frío, y sígueme. El ángel lo sacó. Pedro casi ni se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, y cuando ya estaba afuera dijo: uy, el ángel del Señor me ha librado. Entonces dice que Pedro toma la decisión, ¿no?, de ir hasta la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio, y golpea la puerta. Y cuando golpea la puerta, ¿no?, se ve que desde la puerta cerrada gritó que le abran. Y hay una chica llamada Rode, dice que reconoció la voz de Pedro, pero en vez de abrirle, se abatató del gozo y de la alegría, ¿no? Se abatató y dice que se fue a buscar a los discípulos y a los que estaban ahí, los apóstoles, para decirle que Pedro estaba a la puerta. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba en la cárcel, custodiado, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, versículo 5. ¿No? O sea, la iglesia se puso a orar, y se puso a orar fervientemente, y sin cesar, dice la Biblia. Pero cuando Rode le fue a decir que Pedro estaba liberado, dijo: no, es un fantasmita, no puede ser Pedro. Pedro va a ser sacrificado. Quizás lo hicieron esta noche, no lo sabemos. Pedro no puede ser, debe ser su ángel o un fantasma. No es Pedro. Bueno, dice la palabra de Dios que Pedro, muerto de frío, porque seguramente hacía frío, por eso tenía la manta puesta, dice que persistía en llamar, ¿no? Empezó a golpear hasta que salieron todos y se quedaron atónitos. Pero él dice que haciendo un gesto con la mano le dijeron que se callen,
y les contó cómo el Señor lo había sacado. Hermanos, eso es la oración. La oración es algo que hacen a Dios personas como nosotros, que a veces flaqueamos, que a veces nos falta la fe, pero el Señor oye la oración de su pueblo. Y a veces nos sorprende, como pasó acá con estos hermanos. Se sorprendieron del poder de la oración. Hermanos, Dios nos sorprende siempre. A veces creemos que no hay solución. A veces creemos que ya está, que todo terminó. Pero Dios siempre nos sorprende. Y hay acá una pista, ¿no?, de lo que pensaba Pedro. Porque la Biblia dice que la noche anterior a que iba a ser sacrificado, Pedro dormía. ¿Cómo podía estar tan tranquilo Pedro? Bueno, Pedro le creía al Señor, porque el Señor le había dicho que él iba a envejecer y que cuando fuera viejo, dice que lo llevarían de un lado para el otro, lo llevarían a donde él no quisiera. Y él sabía que todavía tenía que cumplir un propósito con el Señor. Y la iglesia oraba. Y la iglesia pedía por él. Y la iglesia fue sorprendida. Como muchas veces seremos sorprendidos nosotros. Confiemos en la oración. Confiemos en el Dios que oye la oración de su pueblo. Así que, hermanos, ¿qué le parece si ahora alabamos al Señor con todo el corazón? Miren, hay un hermoso popurrí, ¿no?, que une canciones. Por ejemplo, la que va a ser Edgar con Silvia, Edgar Díaz con Silvia Randazzo, van a hacer esa canción que se une Siempre te alabaré con la alegría que trae el Señor. Así que vamos a escucharlo y luego Javier y Samantha Romero también van a estar alabando al Señor. Así que alabemos a Dios. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. La
madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, porque es más que palabras y es más que una canción. Bueno, hermanos, hemos alabado al Señor y ahora vamos a pasar al momento de la ofrenda. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, la responsabilidad que tenemos con el Señor, con su obra. Así que, hermanos, ahí está ese cartelito que cada vez se hace menos complicado, ¿no? Uno va aprendiendo, como va aprendiendo a usar las redes sociales, ahora ya hemos aprendido cómo ofrendar. Así que le damos gracias a Dios por eso y vamos a tener ahora un tiempo de adoración. ¿Qué le parece? Buscar a Dios en adoración. Así que tenemos a las dos Silvia, a Silvia Díaz y Silvia Randazzo, que van a tener este tiempo. Primero Silvia Díaz con una hermosa canción que se llama Como dijiste, ¿no? Diciendo tu palabra, Señor, tu palabra nos guía y nos ayuda. Y el segundo tema que va a ser cantado es por Silvia Randazzo y el título es Santo Espíritu desciende. Adoremos juntos al Señor. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor,
derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como hermano, como un león feroz, como nadie con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, tu gloria. Me amas como Padre, como hermano, como un león feroz, como nadie con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Envuélveme.
Gracias a Dios por este tiempo de adoración. Y ahora, hermanos, el plato fuerte. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Estos son tiempos donde la iglesia necesita oír y poner en práctica la palabra de Dios. Así que, querido Roberto, que Dios te bendiga, que el Señor te dé la palabra y nosotros ahora tomamos la Biblia, nos sentamos, nos acomodamos, no nos distraemos y escuchamos el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Dios les bendiga, hermanos, paz del Señor, una alegría poder estar juntos otra vez haciendo el culto al Señor. Damos gracias a Dios por el día que el Señor nos da. Una semana complicada, una semana seguramente con contratiempos, con dificultades, con noticias que van y vienen, pero nuestro Señor es el mismo y nosotros tenemos que confiar en Él. Nuestro destino está en las manos del Señor. Y el tema que me está tocando el corazón últimamente es ese Dios presente que nos relata la Biblia. No es un Dios lejano, no es un Dios de muy difícil acceso, no es un Dios que no ve y no es un Dios que no escucha, ni tampoco un Dios que no interviene. Lo presenté por el lado de la negativa para poder entender lo que nosotros damos por entendido, que es el Dios está, Dios me escucha, Dios no, pero yo le oro y Él parece que me escucha, pero no me escucha, me responde, no me responde. El Dios presente, el Dios del Antiguo Testamento y en Jesucristo el del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces yo empecé un poco a elaborar y me di cuenta que esto es bastante extenso. Y quería tocar, ¿no?, algunos pasajes del Antiguo Testamento, ese Dios presente. Y cuando empecé a ver a Elías me di cuenta que Dios habla bastante en estos pasajes. Entonces quizás pueda hacer algunas predicaciones más con otros también personajes bíblicos, porque me van a quedar muchísimo para poder compartir. Que compartamos, entre ustedes y nosotros compartir. El Dios presente, el Dios expectante, el Dios que ve lo bueno y el Dios que ve lo malo. No es un Dios que está así, mire, a ver, ¿qué está pasando? Mira. Es un Dios que ve, que mira, pero que en ciertos momentos Él interviene, sin invadir el libre albedrío. Eso es algo tremendo que Dios nos regaló, nos dio. Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. O sea, somos la criatura más maravillosa en la tierra. Y alguien diría, no lo echemos a perder. Lo hemos echado a perder por nuestra conducta, ¿no?, durante tantos siglos y tantos años, ¿no? Pero tengamos en cuenta que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el Señor nos da esa libertad, poder hacer, hasta que Dios se cansa e interviene con su mano poderosa. O sea, un Dios presente, un Dios que lo ve y un Dios también que participa. Un Dios que te da tiempo, nos da tiempo, si no, mire, ya nos hubiera corrido a todos, ¿no? La primera, la segunda y la tercera que hicimos, la cuarta, la quinta, bueno, tanto que Pedro le dijo hasta 7 y el Señor le dijo 70 veces 7, mira las veces que te voy a perdonar, las veces que te voy a tener consideración. Y creo que eso es para decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos damos cuenta del gran amor de nuestro Dios. No nos damos cuenta. Es grande. La Biblia dice que es más ancho que el mar, más alto que los cielos. En los tiempos de Elías venían sucediéndose reyes en Israel y digamos hoy en día gobiernos, en donde uno aparecía, prometía, la gente se entusiasmaba y hacía lo malo. Y luego venía otro y parecía que se renovaba la situación, parecía que todo comenzaba otra vez a tener esperanza, y dice que hacía también lo malo, y después venía otro que hacía peor que los otros, y el otro que sucedía, y este hizo peor que aquellos. O sea, venía en una decadencia de autoridad moral, política, increíble, y venía realmente en esos toboganes que uno parece que no puede parar, o una avalancha de nieve que cada vez es más grande.
Hasta que llegamos a los tiempos del rey Acab. Y usted mira, Acab, ¿quién es? Acab nos relata la Biblia, él era israelita, obviamente, y comete uno de los errores más grandes que podía cometer un hijo de Dios en aquellos tiempos, y luego la Biblia nos relata que no nos unamos en yugo desigual con el mundo. Él se casa con una mujer que se llamaba Jezabel, famosa por lo bueno, no, famosa porque era un desastre. A los ojos de Dios, la mujer esta hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Ella era hija del rey de los Sidonios, y muchas veces hacían este tipo de alianzas para que no se ataquen. Mirá, yo estoy casado con tu hija, vos no me atacás, yo tampoco te ataco a vos, y tenemos alianza y tenemos paz. Pero una paz efímera, una paz de conveniencias políticas, pero no una paz interior, una paz espiritual. ¿Y qué pasó? Esta mujer trajo las costumbres y los dioses de los sidonios, y lo trajo a Baal, al dios Baal, trajo a imágenes de acera, y estos dioses tenían que ver con algunos aspectos que siempre al hombre le interesó. Uno, fertilidad, en donde ya la cosa se desvirtuaba hacia lo perverso, hacia la inmoralidad sexual. Y segundo, las lluvias, la prosperidad material. O sea que el mensaje era prosperidad. Nosotros con estos dioses, no sabe, tengo unos amuletos que funcionan bárbaros. Ponemos estos amuletos en el campo y las plantas crecen. Una cosa así era. Pero ellos aparte eran cultos satánicos, en donde ellos realmente ofrecían hasta niños a estos dioses para poder calmar calmar la ira de esos dioses, y cosas realmente aberrantes. ¿De dónde sacaron esto? Y los hijos de Dios, ¿cómo desecharon, corrieron de lado al Dios de los cielos, al Dios creador, al Dios que honra el matrimonio, al Dios que honra el trabajo, al Dios que honra la lealtad, la verdad, la justicia, el amor? Mire todos los valores de Dios, y ellos lo corrían a su Dios para incorporar a estos dioses que traían perversidad, inmoralidad, idolatría, alcoholismo, o sea, todas cosas extrañas, aberrantes, que denigraban a la persona, la denigraban. Y detrás de ellos, obviamente, estaba el poder satánico que sometía a las personas en esa esclavitud. Bueno, es la situación tremenda. Hasta que en un momento aparece alguien en escena. Siempre Dios se prepara de un hombre, de una mujer que hace la voluntad de Dios y que no tiene miedo de enfrentar las situaciones y las adversidades. Es Elías. Elías, uno de los profetas más tremendos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y fíjense en 1 Reyes capítulo 17, la presentación que se le hace a Elías. Muy sencilla para uno de los más grandes profetas. Dice así, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Amén. Les decía, fíjese la presentación del gran profeta, de uno de los más grandes profetas de la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Ya está. Así aparece Elías en la Biblia, en la sencillez, en la humildad. No había un gran cartel, no había mucha fanfarria ni muchas pompas. Hijo de aquellos, de los hombres, de los moradores, de los hijos, de los profetas, moradores de Galaad. Ya está, ahí ya está la presentación.
Y este fue un hombre tremendo, un hombre de Dios, un hombre que se presenta ante el rey Acab, y había que tener coraje, había que tener autoridad, integridad para presentarse ante el rey. Que se le abran las puertas, tenía credibilidad también. Si no, hubiese dicho, no, ¿este quién es? No entra acá. Hay alguien que quiere hablar con usted. ¿Quién es? Elías. Que pase. Y Elías allí se presenta y le da algo que los reyes, ningún presidente quiere escuchar, ningún rey quiere escuchar. Malas noticias. Él vino y se presenta y le dice la sentencia de Dios. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra del profeta, que en definitiva era la palabra de Dios. Cuando Dios diga basta, iba a ser basta. Entonces, este es el Dios presente, el Dios que interviene, el Dios que actúa, poniendo orden y dando disciplina, que es un poco la manera que Dios tiene para que los corazones se vuelvan a Dios. Cuando Dios ya se cansa, eran años hartándose de reyes que venían haciendo lo malo y lo malo y lo malo. Y acá llegó un momento en donde el Señor dice, basta, envío a mi siervo, envío a mi profeta, para que presente mi sentencia y mi disciplina. Y van a depender ahora de mi palabra. Y ahí yo lo veo también en un sentido espiritual. No van a tener agua, no van a tener rocío, no van a tener comida, sino por mi palabra. Que la palabra de Dios sea nuestra agua, sea nuestro alimento, sea nuestra comida en tiempos de abundancia o en tiempos de sequedad. No desperdiciemos la palabra de Dios. Busquemos la presencia de Dios. No tomemos los patrones del mundo. Lo sabemos, hermanos, pero estos se nos meten, y nos invaden a través de la televisión, a través de la radio, a través de la computadora, a través de las revistas. Es una invasión en donde justamente las cosas, los malos ejemplos, ¿no? Parecen que es lo que abunda, y los pequeños ejemplos ni aparecen en los titulares, no aparecen en ningún lado. Es todo malas noticias, todo problema. Pero bueno, acá viene la sentencia, el Dios que está presente, el Dios que ve, pero también el Dios que cuida a sus hijos. El Señor no dice esta palabra y los descuida a su hijo, al profeta, y le da orden al profeta, el Dios presente, y le dice, Elías, tú anda a tal lugar, vas a bebiendo agua del arroyo, no te va a faltar el agua fundamental para la vida, y tampoco te va a faltar el alimento, porque yo voy a usar mi naturaleza, lo que yo he creado, incluso hasta en contra del instinto de estos animales que eran los cuervos, y yo te voy a dar el alimento. Imagínense al profeta de Dios, imaginémonos nosotros en ese lugar, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Cuando nos dicen, retirate, vas a tomar agua del arroyo, lindo, a mí me gustan los arroyos de Córdoba, en las sierras de Córdoba, en Capilla del Monte, qué lindo el agua, pero el agua cada vez iba a ser menos, el agua cada vez iba a ser menor por la sequía. Una sequía prolongada. ¿Cuánto se imagina que pudo haber durado? ¿Un mes? No. 6 meses de sequía, no, 1 año de sequía. 1 año está bastante duro, no. 1 año y medio, seguimos. 3 años y medio de sequía. Lo relata el apóstol Santiago cuando habla de Elías, ¿no? Que oró y hubo 3 años y medio de sequía. Era durísima la disciplina, era durísima la sanción, porque muy grande había sido el pecado, muy ofensivo hacia la presencia de Dios había sido el pecado del que era el pueblo de Dios, de que eran los hijos de Israel, los hijos del Señor. El mundo puede pecar y tiene su sentencia, pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo que busque a Dios, que busque priorizar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, la voluntad del Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Durante esta pandemia que estamos atravesando, yo me acuerdo al comienzo, cuando todo apareció, cuando todo surgió, y estábamos en la que se llamaba fase 1, que era una fase muy dura, donde nadie salía a la calle, nadie podía moverse, los esenciales más estrictos eran los únicos que tenían prioridad para salir, no
había un ruido en la calle, no pasaba un auto. ¿Se acuerda que muchos animales empezaron a invadir las ciudades al haber tanta quietud, tanto silencio? El momento de la prueba, ¿no? El momento de la dificultad. Yo imagino a esta gente allí con esta sequía, la expectativa que había, y nosotros salvando las distancias, y a veces vienen bien estas pruebas para poder entender a veces lo que es cuando Dios da una sentencia, cuando nosotros tenemos que dejar de mirar en nosotros y comenzar a mirar a Dios, y a escuchar la palabra de Dios, a seguir sus mandamientos, sus consejos y no quebrantarlos, no quebrarlos. Como producto de esta pandemia que seguramente nació por algo incorrecto, algo indebido, algún alimento que no corresponde comer, y comenzó esta infección a atacar a todo el mundo y de una manera descontrolada. O sea, acá podemos ver el Dios creador, es ese Dios que puso equilibrio, un sano equilibrio, un correcto equilibrio en la humanidad. Y cuando el hombre quiere intervenir y hacer algo incorrecto, algo indebido, ese equilibrio se quiebra, se rompe y comenzamos a padecer todos terribles consecuencias. Si algo bueno, entre comillas, tiene esta pandemia es que es muy democrática. Ataca a los países ricos y a los países pobres. Ataca al poderoso y puede atacar al humilde. No es que está concentrado en los lugares donde la gente vive mal solamente. En las mejores casas, en los más importantes también, está atacando. O sea, es bastante democrático. Y esto sirve para que todos abramos los ojos y miremos hacia los cielos. Yo me acuerdo al comienzo la desesperación que había. Y si nos hubieran dicho que esto iba a durar 5 meses, 6, 7, 8, como parece que va a durar, con algunas variantes y algunos cambios que se va flexibilizando, pero si nos hubieran dicho esto, no sé qué hubiera pasado de nosotros, porque con 20 días o un mes de horizonte que teníamos de parate económico, laboral y todo, muchos de nosotros, por no decir todos, hemos pensado con mucha preocupación qué iba a ser de nosotros, qué iba a ser de nuestras vidas, de qué vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar y cómo vamos a pagar las cuentas, las deudas, la luz, el gas, el teléfono, el alquiler, las expensas o lo que sea. Comenzó a haber una terrible preocupación, una gran preocupación, porque veíamos que el agua del arroyo se iba achicando, que el agua del arroyo se iba haciendo ya cada vez más chico, y pensábamos qué pasará cuando sea un hilito o cuando eso desaparezca. Pero de alguna manera también tenemos que decir que la mano del Señor no nos ha abandonado. La mano del Señor no se ha acortado. Y hemos aprendido, quizás como nunca antes, salvo en etapas nuestras personales de gran prueba, hemos aprendido a depender del Señor, a buscar en oración el rostro de Dios. Hemos aprendido a tener esos tiempos de intimidad con nuestro Dios y decirle que todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Y manifestar con nuestra boca que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, un Dios presente, pero una iglesia presente. Un Dios presente y un hombre de Dios, un profeta presente, dando la cara, enfrentando la autoridad y diciendo, por error de ustedes, Dios manda esta sentencia. Y como dijimos, pasó el tiempo, 3 años y medio, es mucho tiempo. En un momento el profeta se secó el agua del arroyo. Y aquellos cuervos que venían, yo me lo imagino esto un segundo, el profeta aceptando la voluntad de Dios, estando ahí en el agüita, como les contaba, como en las sierras, el agüita, el ruido es tan lindo, y de repente quizás está sentado ahí junto a una roca y ve a un cuervo que baja y tiene algo en la boca. Entonces el profeta dice, uy, mirá, vino a comer el cuervo, está comiendo. Entonces de repente el cuervo para, me imagino a 10 metros del profeta, deja su comida, mira para un lado, como hacen los pájaros, ¿no? Pero mira para un lado, mira para el otro y sale volando. Y el profeta, oiga, ¿qué pasó? ¿Se le cayó? ¿No se dio cuenta? Y entonces el profeta se acerca, agarra un pedazo de carne,
y está rica. No está hecha a perder. Voy a calentarme un poquito, voy a hacer un poquito de fuego y la voy a cocinar y la voy a comer. A la mañana. A la tarde, otra vez. ¿Será el mismo? No, creo que es otro. Este es más grande que el que vino a la mañana. Todos vienen a comer por acá. ¿Qué pasa? Y lo mismo, la misma escena. Deja la carne, el cuervito en su interior, su instinto dirá, qué raro lo que estoy haciendo, dirá el cuervo, ¿no? Pero hay alguien que le está diciendo, deja eso ahí y anda a buscar más por otro lado. Y se va. Y entonces ya el profeta entiende que la mano de Dios era la que lo estaba sosteniendo y lo estaba alimentando. ¿Puede decir gloria a Dios? Dios puede utilizar hasta los cuervos más increíbles, hasta los patrones más duros. Tu patrón es malo, es duro, es una mala persona, pero Dios puede usar sus cuervos para dar de comer a un hijo de Dios, para no abandonarnos. Gloria sea al Señor, el Dios presente, el Dios que está. Cuando hay una iglesia presente, o al menos un hombre o una mujer que se ponga en la brecha y dé la cara por Dios y manifieste la palabra de Dios. Y pasan los años hasta que llega un momento en donde es una escena maravillosa, es una escena increíble, en donde el profeta, con la autoridad moral y la autoridad espiritual, invita a todos, concentra a toda la gente, a todo el pueblo, al rey, a todo el mundo que vengan ahí, frente al monte Carmelo, en el monte donde se ofrecían los holocaustos, donde se oraba a los paganos, a los dioses paganos que no escuchaban y no daban respuesta. Y ahí los reúne a todos, el profeta, y le dice a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, entonces vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y entonces Elías le dice al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová. Solo yo he quedado como profeta de Jehová. Y sin embargo acá tengo frente a mí a 450 hombres de Baal, profetas de Baal. 450 contra uno. Cómo se había multiplicado la maldad. Cómo había multiplicado el enemigo y había cautivado vidas y corazones y esclavizado tantas personas con estas doctrinas de demonios satánicos que envuelven a la persona en el punto de vista espiritual, moral, y eso repercute ya en sus vidas, ¿no? Entonces los reúne frente al monte Carmelo, el lugar de oración de los ídolos. Y ahí el profeta le dice, bueno, vamos a ver ahora, ¿quién es el verdadero Dios? Y reúne al pueblo y le dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, bueno, vayan ustedes en pos de él, yo no voy a ir en pos de Baal. Pero vamos a ver, el Dios que responda con fuego va a ser el Dios verdadero. Y entonces hace este desafío, desafía a las mismas huestes del enemigo. Y entonces los invita a poner cada uno algo que era muy normal en aquellos tiempos, ofrecer un sacrificio, un becerro, allí, lo pone, pero no había que poner fuego, debajo había que poner madera y nada más, y había que pedir a cada uno a su Dios, el Dios con mayúsculas es el nuestro, el Dios con minúscula, el que no existe, el ídolo es el de ellos. Entonces le dice, bueno, como ustedes son más, empiecen a clamar a su Dios. Dice que clamaban los 450, gritaban, lloraban, se herían sus cuerpos, clamando a sus dioses, a Baal, a sus dioses, que envíe fuego, y no pasó nada. Pasó toda la mañana, llegamos al mediodía, y dice la palabra de Dios que entonces ya estaban agotados, y ya Elías hasta se burlaba, se agrandaba, ¿no es cierto? Veía que no había resultado, pero ahora tenía que venir el resultado. Entonces era una situación complicada, Pero Elías, ese hombre que tenía esa intimidad con Dios, sabía que lo que estaba haciendo no era una locura, era un mandato inclusive de Dios mismo, se lo habría dado en soledad, le habría hablado y le habría dicho, voy a hacer esto y vos vas a ser mi instrumento para esto. Y entonces ahí en donde dice la palabra y nos enseña de que comienza a arreglar el altar, porque el altar se había arruinado, el altar se había descuidado,
Hermano querido, amado, ¿cómo está el altar de nuestra vida? Algunos lo pueden llegar a tener arruinados y otros descuidados, pero nosotros tenemos que tener un altar preparado. El altar, nuestra vida interior, un altar preparado. Y dice la palabra de Dios de que lo primero que hizo fue acomodarlo, ¿no? El altar. Y ahí reunió 12 piedras. Y las 12 piedras simbolizan a las 12 tribus de Israel. Las 12 piedras en este altar nos habla de unidad. No bastaba con 2 piedras, ni con 5, ni con 8, ni con 10. Tenían que ser 12. 12 es unidad. Nosotros como iglesia tenemos que tener unidad. Dios nos ayude a estar unidos. Pero unidos de verdad, hermano. Más allá de uno que puede tener una diferencia en algún aspecto, pero en lo esencial, unidos. Somos hermanos, somos un cuerpo, somos hijos del Señor. Luego, ¿qué hizo también? Hizo una zanja. Y esa zanja alrededor significa la separación. Somos separados, significa santidad, santidad a Dios. Estamos separados del mundo, separados de lo profano, separados de la idolatría, separados de las cosas mundanas y de las cosas carnales. Esa zanja significa una separación. Y en el centro puso la leña. Y la leña habla de nuestra humanidad. Algo que hoy está y mañana desaparece. Y termina siendo cenizas. Habla de nuestra humanidad. Tenemos que poner ante el altar del Señor nuestra humanidad. No sirve para nada. Y que sea consumida por el fuego del Espíritu Santo. Y entonces ahí el profeta ora. Y la oración del profeta es sencilla, pero pone las cosas en su lugar. Le dice el profeta, capítulo 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. El agua que estaba en la zanja. En esa zanja de separación que había hecho simbólicamente, él tiró agua. Tiró agua para que sepan de que no era que estaba dándole una mano al Señor y entonces con tanta sequía cualquier chispita encendía. Puso agua para decir: esto va a ser fuego divino, fuego de Dios, fuego del cielo, no lo va a detener nada, ni siquiera el agua, que es la que apaga el fuego, no lo va a apagar. Pero el agua simboliza la palabra de Dios. El agua en la Biblia dice: ustedes están limpios, lavados, no por mi palabra. El agua significa la palabra de Dios, que está siempre, debe estar en nuestro altar diario, debe estar en nuestras vidas, debe estar en nuestra iglesia. Gracias a Dios no falta el agua. El agua no falta la palabra, no falta la palabra. Y ahí cuando la oración pone las cosas en su lugar y dice: tú eres el Dios en los cielos y yo soy tu siervo. ¿Qué le está diciendo? Yo no soy nada, soy un instrumento, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No es invento mío, diste la orden tú, Señor. Por eso en tu nombre, tú eres el Dios, envía fuego del cielo, y el fuego consumió todo. El fuego quemó todo. Ese fue un altar vivo para Dios, un altar donde se sentía y se veía la gloriosa presencia del Señor. Que nuestras vidas muestren la gloriosa y bendita presencia de Dios. Nuestra vida sea un altar de oración y de adoración a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¡Qué desafío! En plena pandemia, en plena dificultad, acá en plena sequía. No esperemos tiempos buenos. Si viene, gloria a Dios, pero el tiempo que estamos viviendo, seamos hombres y mujeres entregados a Dios. Seamos hombres y mujeres que les creamos a un Dios presente. Dios está presente en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros corazones.
Y Dios quiere que nosotros le digamos también presente al Señor: heme aquí, aquí estoy. Padre, gracias por tu palabra. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Oramos. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabra de vida eterna para nuestras vidas. Una palabra que nos vivifica, una palabra que nos enseña, que nos amonesta, que nos corrige, que nos alienta, que nos da vida y esperanza. Gracias porque tú eres el mismo, ese Dios presente que se manifiesta cuando hay alguna necesidad y no nos abandonas nunca. Jamás tú nos vas a abandonar. Gracias aún por los tiempos de prueba y de dificultad, porque ahí es donde dejamos de mirarnos a nosotros y elevamos nuestras miradas para verte a ti en grandeza, en poder y en majestad. Y recurrimos a ti porque tú eres todo poderoso y tienes todo dominio en todas las circunstancias y en todas las cosas. Te damos gracias, Jesús, porque eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y tu poder no ha cambiado. Gracias por tu palabra, bendice a tu pueblo, ayuda a mis hermanos, a los que están atravesando dificultades, pruebas. Señor, a aquellos que están indiferentes, toca esas vidas y esos corazones, que este tiempo lo aprovechemos bien y sirva para tener comunión contigo, unidad con el Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Puedo decir gloria a Dios? En una oportunidad un nene le decía a su papá: papá, ¿cómo es Dios? Quisiera que me expliques un poco cómo es Dios. Y el papá iba con el nene de la mano y le dice: mira para arriba, mira el cielo. ¿Ves el cielo tan grande? Sí, sí, lo veo. Y mira, ahí hay un avión volando. ¿Lo podés ver? Sí, lo puedo ver. Bueno, a veces creemos que no está, pero Él está. Dios está siempre presente en nuestras vidas. Creemos que no está, pero Él está, como ese avión. Y el nene agarra y le dice: sí, pero es chiquito el avión. Entonces el papá le dice: yo te voy a mostrar otra cosa. Y lo lleva al aeropuerto, es donde justamente están todos los aviones ahí estacionados. Y le dice: ¿qué te parece? Y lo presenta frente a un Jumbo 747. Y él le dice: papá, es enorme, es inmenso. Entonces el papá le dice: bueno, es un poco así. Cuando estás lejos de Dios, lo ves chiquito, lo ves insignificante, lo ves pequeño, hasta lo ves lejano. Pero cuando estás cerca del Señor, cerca de Dios, lo ves enorme, lo ves gigante, no te da la vista, no te dan las manos para agarrarlo y alcanzarlo. Y entonces él entendió que el secreto estaba en la cercanía con Dios. Y nosotros también tenemos que entender ese secreto. Elías vivía en cercanía con Dios, en comunión, y lo veía gigante y todopoderoso. Si nosotros copiamos el buen modelo y el buen ejemplo de Elías, contemplaremos a un Dios gigante que no nos da los brazos y las manos para agarrarlo, para alcanzarlo, pues es un Dios maravilloso, eterno, glorioso y un Dios presente. Recordemos, 12 piedras significa la unidad de la iglesia. La leña significa nuestra humanidad que tiene que ser deshecha, consumida totalmente. La zanja, la separación con el mundo, la santidad, nuestra vida separada de los patrones del mundo. Y luego el Señor nosotros vamos a tirar agua también. Y el agua significa la palabra de Dios. Y Efesios dice que la iglesia está lavada, santificada por el lavamiento con la palabra de Dios. Y Jesús también en San Juan 15 dice: ustedes están limpios y lavados por la palabra, ¿no? La palabra presente. Y entonces sí, el fuego del Espíritu Santo que va a consumir el sacrificio, nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en entera consagración al Señor. Que el Señor les bendiga. No se asusten, no tengamos temor. Es gigante, es todopoderoso, es eterno y está siempre presente. Con Elías lo estuvo y lo va a estar también con vos y conmigo, hermanos. Dios te bendiga. Hasta mañana.
Nos vemos a las 10 de la mañana. Pero seguimos y cantamos algo y nos despedimos todos juntos. Paz del Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Llénanos, Señor. En los cultos de mi niñez había un tiempo en que uno podía agradecer a Dios en forma particular, como estamos haciendo ahora. Aquí lo estoy haciendo yo con mis dos nietas, Julieta y Laura, en representación de otra familia cristiana más, ¿no? Entonces le agradecemos a Dios, y yo particularmente, porque me ha concedido algo que tanto anhelaba el salmista David cuando dijo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso yo particularmente le estoy agradeciendo también. Dios le bendiga. Ahora te faltó. Sí, me recordó mi nieta. Es lo siguiente: no se pierdan el próximo capítulo. Dios les bendiga.